aquí lo voy a contar. Yo oigo que truena, que está comiendo aquí, mire. Ah, acá la veo, sí, 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 sí. ¿Qué? Oigo que truena. Ardillini. Comiendo aquí, mira. Qué grande. Ardillini. Estos árboles imponentes son orejones, nos dice el señor, que es nuestro guía. Saludos chicos a todos desde la imponente Huasteca Potosina. Por suerte me he unido a esta hermosa familia de Veracruz. Vamos a visitar. ¡Viva Veracruz también! Vamos a visitar lo que dicen que es la cascada más espectacular de esta zona, que es la cascada de Tamul. El señor nuestro guía, ¿cómo es su nombre, señor? Celestino. Celestino va a ser nuestro guía. Miren qué entorno espectacular aquí, la Huasteca. ¡Wow! El costo de la lancha son unos 1.600 pesos. O sea que cuantas más personas ustedes sean, van a pagar menos. Por suerte me voy a unir a esta familia. Estamos en temporada baja, mucha gente ahora no se acerca. También hay ganado. Esto es una maravilla, chicos. Como decía, por suerte he encontrado a esta familia que también va a visitar las cascadas y les he preguntado para ir a hacer el paseo con ellos y me han aceptado. Así que vamos a remar para ver la cascadini más majestuosa que tiene la Huasteca Potosina. Ahí vamos. En una de estas lanchitas nos vamos a subir y vamos a remar todos para llegar a ver la cascada por este hermoso río que me dijo Celestino que se llama Río Tambón. Tenemos el río para nosotros solos. El agua está muy agradable. Y Celestino está sacando agua de la canoa que se le llenó de agua. No sé qué habrá pasado. Lluvia. Ya le ha quitado todo el agua. Le ha sacado todo el agua muy rápido, ¿eh? ¿Le ha sacado el agua muy rápido? Sí. ¿Y por qué se llenó de agua? ¿Qué pasó? ¿Por qué se llenó de agua? ¿Por qué? A veces les echamos agua, a veces tienen una entradita de agua y ya. Ah, ahí entra, ok. Sí. Y luego le echan para que no se partan, ¿no? Y también es que si no le echamos agua, y el sol también la abre. Ok, para cuidarla. Bien, qué bien. Qué equipazo, ¿eh? Wow. Una horita remando por aguas tranquilas. ¿A poco? Mirando la cueva. No se usa lancha motor para no contaminar el río. El río está limpito, el agua es cristalina, el clima está súper agradable, no hay viento, buena temperatura. Un grandioso día para navegar. O sea, se avientan hasta allá. Hay un tramo que hay que bajarse de la canoa y se camina por aquí. Porque hay un rápido, entonces en el rápido no podemos pasar todo en la canoa. El guía va cinchando la canoa por la orilla con una soga. Es un lugar prácticamente virgen. Y me sorprende la limpieza que hay. Y el río está súper limpio, no se ve ninguna basura. Hay que cuidar esto mucho. Esto es una enorme riqueza. Esto vale más que el oro. Vamos a echarle un cable
a Celestino que cuesta tirar la barca por este tramo. Vamos a ayudarlo. Vamos. Espera que se salga porque no se golpee. No pasa nada. Váyase por aquí. No, pasamos por aquí. Ahí está, escucha la bola. ¿Lo va a pasar por aquí o por ahí? No, váyase por aquí, yo la voy a pasar aquí. Venga, yo le ayudo, venga. Está bien, pues, perdón. Vamos, vamos, vamos. Esto tira, pero no tira tanto. Espera que me lleva. Vamos. Ahí. Ahí está. Es que están bien lisas las piedras. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Acá mejor. Menos corriente. Lo hemos conseguido. Sí que pesa eso, ¿eh? Y arrastrarlo con la soga cuesta. Sé que él está muy acostumbrado, pero es un buen trabajazo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se reseca ahí. Se habrá hundido el Titanic, pero no podrán hundir esta canoa. ¿Qué es ahí? Cascada de Tamul. Esto es lo máximo que nos podemos acercar. Allá ya hay mucha corriente, ahí adelante. Aquí estamos a 200 metros más o menos, pero no hay manera de poder acercarse. La buena sería nadar, pero está la corriente hacia acá, entonces no te permite, te tira de vuelta. Preciosa. Este chaleco no es. Voy a intentar acercarme lo máximo posible a la cascada y ver si puedo cruzar al otro lado. Voy a ir bordeando aquí por la orilla y ayudándome con las piedras. Quiero ver esta belleza un poquito más de cerca. Ahí la corriente está muy fuerte y te tira hacia atrás, pero si sigo bordeando por aquí, por estas piedras, ayudándome allí con los pies, quizás pueda conseguirlo. Basti lo va a intentar. Ahí la corriente está fuertísima y no me deja avanzar más. A ver si me puedo parar acá. Ahí. Demasiado fuerte la corriente, es imposible cruzar. No hay manera. Sería alucinante poder cruzar, bordear y acercarse más a la cascada. No, no se puede, imposible.
Está demasiado fuerte aquí para... Si hubieran unas agarraderas aquí en las piedras para poder trepar, pero no hay manera. Ya hemos estudiado todas las posibilidades de poder cruzar, pero no es posible. Hay que admirarla desde aquí. No ha sido posible acercarse más. Con mucho remolino. Hasta ahí se llega. Nos hemos parado aquí porque hay una cueva para visitar y nadar. Huevini. ¿Qué tal? ¿Está buena? Wow, qué cueva. Vamos a probar el agua de la cuevita. Wow. Está bien. Está más agradable aquí el agua. Está buena, está buena. Wow, cueva. Enorme, muy grande. Muy grande. Huevini. La cueva del agua. Y aquí corre. Te dejan estar un buen rato ahí en la cueva. El lugar es muy agradable. Ahí hay unos puestitos donde se pueden surtir de bebidas, comida, algún snack. Y acá también se puede nadar, en esta parte del río. De ahí también se puede saltar. Ahí está Celestino esperándonos con la canoa. Es un lugar precioso. Me impresiona bastante lo que es lo limpio que está el río. No se ve una sola basura, solamente las hojas, ramas. Lo tienen muy bien conservado. Espero que sigan cuidando esto y que se mantenga así por siempre. ¡Ahí vamos! Buenas. Me van a dar una rimadita hasta el centro. Así puedo encontrar un lugar para comer. Estoy en la perla de la Huasteca Potosina. Se llama Chilitla. Esto es un raid aquí en México.
Comida mexicana, sí, principalmente. ¡Hay fiesta! ¿Qué es esto, un desfile? A ver, un desfile. Ajá, ok. Como de racers y de esos carros como para la tierra. ¿Es por aquí? Qué máquina, chicos, me ha acompañado hasta aquí, hasta la puerta. Y me ha recomendado este sitio que es de comida local. Se ve muy bien. Y tiene una terraza. Callos. ¿Saben cuántos años no veía una rocola? Esta es mi sopa favorita en México, la sopa azteca. Sopa con tortilla y verduras, aguacate, queso, cebolla, tomate, tiene un poco de todo. Amo esta sopa. Me he saltado un poquito de lo tradicional. Una hamburguesa. Tenía ganas. Está bien, la hacen rica. Con papas. Tiene jamón. Tiene aguacate, tomate, lechuga, cebolla. Y esto es agua de maracuyá, aunque mi favorita que no la tenían es la de Jamaica. ¿Sí escuchan los pájaros? Noche agradable en Chilitla. Voy a hacer noche aquí. Quiero visitar un par de lugares mañana, que no me dio el tiempo para hacerlo hoy. Me robó mucho tiempo. Me robó mucho tiempo remar a la cascada de Tamul. Es un pueblito como que está construido arriba de un cerro. Tiene varios niveles. El centro histórico está en la parte más arriba de todo. Buenos días, chicos, desde la selva de Chilitla. He venido a visitar un museo muy original que hay en la selva. ¡Wow! Que es del poeta británico Edward James, conocido en español como Eduardo James. Este señor ha fusionado en la selva lo que es el cemento y la selva misma, con esculturas surrealistas, fantásticas. Vamos a bajar. La casa de las escaleras del pintor E. Sher. Luego hacia arriba, arquitectura molecular. Así mira, ADN, doble hélice, genética, de Dalí, alguien que planteaba esto, Dalí, uno de bigotes raros. Luego tienes torres de ajedrez de Alicia en el País de las Maravillas, una escena donde ella pelea con un Jabberwocky. Y luego tienes 33 escalones, es el grado 33, la escalera al cielo de los masones. En el jardín hay mucha numerología, simbología. Aparte de todo eso, Edward, el dueño,
lo puedes ver en algún video ahí arriba, hablando de que pues ahora le voy a poner un dodecaedro de Leonardo da Vinci, que ahora le voy a poner 4 pisos más, solo que murió en el 84. Entonces es un proyecto de vida, no es una cosa, es un collage. Por detrás, lo observas desde allá, es una alegoría a un cuadro que se llama Los Sonidos del Silencio, de Max Ernst. Edward coleccionaba cuadros, mandaba a hacer detalles de los cuadros para él caminar en los cuadros. O sea, se basó en otros artistas también para crear esto. Sí, y también se inspira mucho en las ruinas de la India, de Grecia, de Roma, de Egipto, de los mayas. Entonces vamos a ir viendo estilos de arquitectura de otras culturas, de otros países. Del 45 al 84, lo que vamos a ver. ¿Es una especie de araña? Es una mezcla entre una araña y un escorpión. Tío, veneno esto no. Le llaman vinagrillo, ya que su defensa química tiene el olor al vinagre. Ah, y ok. sí es tóxico. Mira, chichas para fumar hachís. En el cuento de Alicia, una oruga fuma una de esas pipas y se transforma en una mariposa llamada Absalom, que a lo mejor la vamos a ver en el jardín. Es una mariposa azul, morfo azul. Tienes en las columnas las bolitas medio moradas, goma de opio. Ya que ahorita que veas esto desde allá, es arquitectura árabe del Medio Oriente, con una amapola grande de arriba, una flor de amapola, que ahorita la vamos a ver desde allá, la fachada. Pero ya que estamos aquí cerca, mira, veamos esto egipcio, que son, recuerdan, inspirado en fotos y postales también que Edward enviaba de otros países. Se mezclaba varias culturas y religiones también. Sí, entonces, ahora quiero esto de Egipto, ahora esto de Kioto, Japón. Entonces aquí tienes referencia a la Anubis, dios perro chacal, egipcio, obvio. Aliens, puertas dimensionales, teorías de la falsa luna, la luna que tiene alas, la luna hueca, como esto, mira, que es una nave espacial. El dueño era mucho de viajes astrales, hizo viajes astrales con los Hare Krishnas de la India. En los 40 también experiencias así psicodélicas. Mira, la casa de aquí. Acércate un poco para que no. ¿La casa de? Sí, esta es la casa, vienes aquí al rancho, te quedas un mes, 2 meses, te vas, regresas cada año, otra historia, más inspiraciones, y el pueblo está 40 años haciendo construcciones sin terminarlas porque la mayoría de las veces se le ocurría otra cosa más. Que en realidad lo que explica el guía es que el verdadero artífice de las obras era su carpintero, todo a base de su imaginación o cosas que veía y le decía al carpintero que hiciera el molde y las construyera. Mira, este detalle está genial que lo observes. Si lo apuntas así, Ajá. la idea es plantaba algo y luego lo conducías por aquí, mira, observa arriba, y ahora el resultado es este, mira, qué maravilla, Ah, ok. Perdona. No, perdón. Genial, Qué bien, ¿no? qué bien. como la casita en el árbol. Este señor, Edward James, vino a México atraído por las orquídeas y se enamoró de este lugar por la cantidad de agua y por la exuberante vegetación y fauna que había en este lugar. ¿Pero él tenía animales en esta jaula o solamente las construía? No, tuvo muchas mascotas, viajaba de hecho con algunas de ellas, incluso hay videos de él pagando habitaciones de hotel para todos los animales. Y a veces tenías que dejar aquí un tigrillo si querías sacar una víbora de por este lado. Esta es una de sus mascotas, mira. Ah, ok. Porque tenía un síndrome de Noé. El síndrome de Noé, como el arca de Noé. O sea, no podía estar cerca, sin estar así con algún animalito cerca. No podía estar sin algún animal. Ajá. Mono, venado, tigrillos, pequeños cocodrilitos, paisanes, gallinas de Nueva Guinea. Mira, checa esta imagen, está genial. Esta
Este es un ocelote. Es como una especie de jaguar. Y sí, y aquí Edward tenía uno que Dalí también compartía mucho el gusto por este tigrillo. Y hay videos de estos con animales raros en conciertos de música flamenca en Nueva York. Mira, esto interesante es que aquí Dalí trae un traje de la logia de los masones. Y en el jardín hay mucha simbología de ese tipo. Triángulos, compases, ojos, esoterismo, símbolos de las cartas del tarot. O sea, Edward leía desde el tarot, las runas, la quiromancia, las líneas de las manos. Esto inspirado en los templos de Angkor Wat, Camboya. Wow. Allá por Tailandia. Acá tenía cocodrilos, mira, ese estanque. Con agua, obvio. Estos son tipos de lianas. Sí. Esta fina. Y esta, que es mucho más gruesa, parece el tronco de un árbol, pero es una liana. Mira, acá se ve genial. Desde aquí hacia allá. Hay que ver desde ciertos puntos para poder... La corona. Y tú siéntate ahí, mira, y se ve más interesante que tengas las plantas encima de la cámara. Wow. Estás saliendo de la selva y te encuentras con una corona inglesa. La corona de las dos rosas, la roja y la blanca de las familias Lancaster y los Yorkshire. El abuelo de Edward era Sir Charles Forbes, cuarto varón del castillo Niwi. Por eso es que Edward tenía también su castillo, ¿no? Este lugar también se llama el castillo, ¿no? ¿El Ahí castillo? le llaman el castillo también, castillo surrealista o el jardín surrealista. Aunque Edward le llamaba Psychedelic Ranch o Psychedelia Ranch, rancho de psicodelia. Y es muy obvio, ¿no? Todo es una combinación de arquitectura fantástica surrealista y arquitectura vegetal que está integrada a la naturaleza. Hay miles de detalles y según dónde te posiciones, dónde te pares, vas viendo distintos símbolos y distintas formas. Cemento fresco, cortas una hoja, haces una impresión y le agregas ciertas nervaduras y ya tienes un fósil falso de una planta o de un trébol. Esto aparece también en cuadros de ese Max Ernst Escher y Remedios Varo y Leonora Carrington, artistas surrealistas. Este es un pasillo de una alegoría maya, una ventana inspirada en el marcador del juego de pelota maya, y hacia allá mira una de las pozas piscinas allá abajo. Una banca al estilo de Antonio Gaudí del Parque Güell de Barcelona. Mira, acércate ahí y mira la ventana desde allá también. Por cierto, el piso lo arreglaron hace 12 años, ya que estaba quebrado, era un hueco. La pared original estaba tirada hacia acá, con un árbol que entró y quebró todo. Lo volvieron a arreglar y el árbol lo cortaron en trozos y lo sacaron. Así se van rehabilitando áreas para que no pues, tengas una... Y aquí una chimenea, ¿no? Me imagino para sentarse aquí. Son varios pisos, cada uno tiene una chimenea que no se usaron. Era la idea de hacer una casa, que es muy grande, ahorita la vas a ver, está inconclusa, pero era la idea de hacer una casa para unos amigos de Edward de la realeza de Irlanda. Ellos vienen todavía aquí, se llama la familia Guinness. Entonces, Patrick Guinness, Desmond Guinness, Edward, les voy a hacer una casa para ustedes aquí y no se terminó. Entonces tiene varios pisos, que por cierto tiene este título, mira, muy surrealista también. El título se debe a que La casa en una de tres ocasión los trabajadores que estaban allá arriba, son varios pisos con chimeneas, ven que viene Edward y le preguntan: oiga, don Edward, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es esto? Y Edward contesta: hoy es una casa de 3 pisos, pero con las varillas podrían ser 5 o 6 o 7. O sea, sigan, siempre algo más, algo más, algo más. Si observas, la varilla en muchos sitios, la varilla expuesta, le permitía siempre agregarle algo más. En muchos sitios vas a encontrar la varilla expuesta.
y es una característica. A modo de extensión de la construcción. Sí, acuérdate lo del poema, mi casa crece como las cámaras del Nautilus, pues siempre más, ¿por qué terminarla, no? Por cierto, en las noches de luna llena se proyectan algunas formas de hojas y plantas como esto, se proyectan los diseños que tú veas así medio raros y huecos. Imagínate la proyección de la forma, ¿cierto? Una puerta que hace referencia a un símbolo de una guillotina, unas navajas antiguas como estas de que se cierran y se abren. Las conchas del Camino de Santiago. Las conchas del Camino de Santiago. Hay algunas imágenes de Eduardo en España. Manda una imagen de: estoy en la iglesia de la Trinidad y quiero esta columna o este capitel, y aquí les basaron en la foto de la postal y empiezan a hacerle otra columna corintio, dórico. Esto, hablando de iglesias y templos, es una catedral tipo catedral vegetal de Remedios Varo, pintora española, una de las brujas del surrealismo. Les decían así porque eran muy ocultistas: Remedios Varo, Leonora Carrington, Brigitte Ticknor, Leonor Fini. Entonces, esto es referencia a la arquitectura vegetal o catedral vegetal de esta pintora. Acá mira, tiene referencia a los diseños múltiples de Dalí. En muchas obras de él, tanto en joyería también hizo este ojo, y en muchos detalles de la escenografía de una película de Alfred Hitchcock llamada Spellbound. ¿Ves esto también? Por cierto, mira, acércate ahí. Y desde ahí tienes otra perspectiva genial con tu lente a través del ojo y lo que está hacia allá en el templo. Qué padre, ¿verdad? ¿Tienes una foto ahí? No, ok. Y de nuevo arriba, mira la varilla expuesta. La casa de 3 pisos que podrían ser 5 o 6 por 7. Todas las formas que hay aquí. Estos son gaviotas volando. Cuando hacemos los dibujos, un templo de Grecia, y eso sería un jacuzzi. El agua ingresaría por ese huequito y caería ahí, y lo que se ve en la pared de ahí es un barco con una escotilla. Y esto en julio y agosto cae muchísima agua, con muchísima fuerza, y suele destrozar toda esta parte, pero a él no le importaba porque le gustaba todo lo que era ruinoso. Hacía ver diferentes figuras desde diferentes posiciones. Eso desde acá arriba, lo que se ve arriba sería una ballena, y si siguen ascendiendo por las escaleras más arriba es un avión, y cuando llueve y se llena de agua, la parte de las alas es un submarino que está sobre la superficie del agua. Todo es una fusión de dos mundos, entre selva y concreto. También este lugar se lo conoce como la capital mundial del surrealismo. Todo este lugar supera la realidad. Esto representa los jardines colgantes de Babilonia. O sea, él tenía la imaginación y le decía a su personal que construyera todo esto, ¿no? Exacto. Los verdaderos artífices, digamos, eran los... Claro, te lo dije al principio. El artista principal era el carpintero, el que hizo el negativo de todo primero, el molde. Luego del molde viene el arte del vaciado del concreto. ¿A eso se lo enseñaban fotos o se los dibujaba? Sí, y aparte le escribía: oye José, específicamente a él, que era el máster de Pinal de Amoles, Querétaro. Tuve el gusto yo de platicar con él un par de años sobre muchas construcciones de aquí, ¿sabes? Si alguien sabía, era él, el que hizo el negativo de todo, ¿no? Por cierto, tenemos una bodega por parte de la fundación que tiene como unos 1000 moldes de lo que estás viendo en concreto. Son obras de arte. Tablitas y clavos. Quiero esta torre, esta columna de Nepal, de la India, y aquí están plasmadas, ¿eh? Increíble. Puertas de templos. Puertas al inframundo. O sea, este hombre, la imaginación de este hombre volaba. Me ha encantado las esculturas, algo, la verdad que muy original, que no se ve todos los días. Si tienen la posibilidad y pasan por Chilitla, échenle un vistazo, es único.
Uno ve cómo plasmaba todas las esculturas de este señor en el medio de la selva, cómo volaba su imaginación a un nivel superior. Un tipo muy inteligente, y bien como tiene el nombre el jardín, muy surrealista, muy interesante. Voy a entrar a otro lugar que es también surrealista. No es un jardín, es un bar único, el más original que yo he visto en mis viajes. ¿Están preparados? Con puertas del lejano oeste. Ni un noble ni un mendigo desearía salir ahí. Los hombres con sombrero de paja venimos por nuestro trago. Ah, acá tenemos a Roquita. Vean, chicos, la rocola, la máquina de casino antigua, un poco de timba aquí, la barra, los taburetes. Este bar debería ser patrimonio de la humanidad. Este bar. ¿Cómo se llama el bar, señor? ¿Cómo se llama el bar? Pueblo Bonito. Pueblo Bonito. Si pasan por Chilitla, tienen que venir a tomar algo en el bar de este señor. Pueblo Bonito. El mejor bar de todo México. El mejor bar, lejos, Esto, el mejor bar, lejos. No hay nada más auténtico que esto. Nada lo supera. Y aquí están los baños. Si no hubiera subido, Roderick hubiera atacado el ¡Wow! Único. Vengo a tomar una, mi amigo. Victoria o Corona. ¿Cuál me recomienda más usted? La Corona es la que toma. Vamos por una Corona. Muy bien. ¿Cuántos años tiene este bar? Oh, este bar tiene como 100 años. 100 años. Ha pasado por muchos. Wow. ¿Usted es el dueño? No. Ah, ok. Miren la barra, Miren la barra, es lo que es única, El techo son todos maderas. Hasta hay una fotografía de la Gioconda. Y la bandera de México, por supuesto. Así es como luce. Pancho Villa. Gran revolucionario. Salud, ¿Quiere una cerveza? ¿Le invito? No. ¿Seguro? Esto es obra del Roderick. Salud, Acá te sientes como que estás en el lejano oeste, Un poco parecido, ¿no? Despertar al gigante dominó. Pues eso no parece una gran idea. Esto sí que es surrealista. Esto supera la realidad. De hecho, es muy mala idea. Has matado a un gigante. La caja fuerte del bar. Aquí están todos los tesoros. No, hay que ser. ¡Wow! Son de las máquinas, son las piezas. Las monedas de las máquinas. Impresionante. No tiene ningún cartel informativo. Lo van a identificar por la puerta de vaqueros. Bar de leyendas. El bar de Pancho Villa. Surrealismo en su máxima expresión. Ya puedo decir que he visitado el mejor bar que hay en el mundo, en Chilitla. Llegó el periódico de la mañana con la mejor información, con la noticia de última hora.